Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Además de las históricas reminiscencias de un día como hoy, 20 de noviembre, para el común de los mortales la efeméride del 75 pues ya ha quedado en el olvido. Nos resulta mucho más abarcable recordar que hoy hace justamente un año que se celebraban elecciones generales y que el PP las ganaba por mayoría absoluta ante la hecatombe del Partido Socialista y que por tanto en pocos días va a hacer un año desde que Mariano Rajoy es el presidente del gobierno de España. Un año convulso e indudablemente negativo a la luz de los datos económicos. Un año en el que las medidas de durísimo ajuste aprobadas por los populares no han dado aún al menos los resultados esperados. Cambiaron la legislación laboral para equipararla a los países menos proteccionistas de Europa, pero no se frenó la sangría del paro. Hoy hay 800.000 desempleados más de los que había hace un año. La economía ha caído casi un 2% en España en los últimos 12 meses y el índice de precios al consumo, la inflación, se ha disparado merced a una política de carburantes que está haciendo saltar todas las alarmas. A Mariano Rajoy aún le quedan, eso sí, 3 años para volver a poner a volar este avión económico que ahora tenemos averiado. El problema es que ya nadie está muy seguro de si el aparato se puede reiniciar o si sencillamente hemos entrado en barrena. Lo dicho, que hoy es 20 de noviembre, estos 19 horas, aquí comenzamos. Una durísima situación económica que hace que cobren sentido asuntos como el que nos sirve de inicio del informativo de hoy. Es la 20ª campaña de Cáritas sobre personas sin hogar. La 20ª campaña de Cáritas de personas sin hogar se ha presentado este martes de la mano de Braulio Carlés, vicario para la Pastoral Social, y Miriam Montón, responsable social del programa de personas sin hogar. Miriam Montón ofreció los datos que arroja el programa de transeúntes y personas sin hogar en Guadalajara. Hablamos de una media diaria de 240 personas que están acudiendo al restaurante solidario. Se han ofrecido también 5.238 cenas. En cuanto a los recursos que tenemos dentro del programa, uno de los centros, Techo y Café, ha dado alojo a 48 personas. El Centro de Atención Integral, que es un lugar para aquellas personas que demandan salir de la calle, ha atendido a 19 personas. Por su parte, Braulio Carlés, en referencia a los últimos dramas relacionados con los desahucios, comparó la actual crisis con la de 1929 y exigió medidas excepcionales a la Administración. Yo aquí sí quiero recordar la otra crisis también muy fuerte, que fue la depresión del 29, la crisis del 29, donde eran los banqueros los que se tiraban por las ventanas. Y hoy, por desgracia, son los propios usuarios de la hipoteca, los que tienen la hipoteca, los que terminan haciendo lo mismo. Como vemos, ha dado la vuelta la situación de tal manera que hoy pues hemos ya vivido, desgraciadamente, la situación de personas que se han suicidado, que han perdido la vida por no poder hacer frente a la hipoteca. Creemos que esto requiere una reflexión seria y profunda y que evidentemente la situación es extraordinaria y es excepcional como para que se tomen medidas también extraordinarias y excepcionales y que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Desde Cáritas se mostraron partidarios de la dación en pago y de tener acceso a una vivienda social. Carles también expresó sus dudas sobre la última propuesta del Gobierno por la cual se concedería el permiso de residencia a las personas que compren una vivienda por 160.000 euros. A todos, evidentemente, yo creo que nos suena muy extraño. No sabemos qué se esconde detrás de todo eso, pero puede ser que sin pretenderlo estemos dando espacio a las mafias y a personas con mucho dinero que pueda comprar las viviendas, evidentemente, pero detrás no sabemos lo que se esconde detrás de todo esto. Y evidentemente creemos que es un problema. Yo espero que haya sido en definitiva un globo sonda y que se reconsidere, y yo vuelvo a decir lo mismo. Creo que los grandes partidos políticos tienen que llegar a consensos en estos temas, por la parte que nos afecta a nosotros: sanidad, vivienda, educación, migración, personas sin hogar. Todos esos temas sociales creemos que requieren consensos y evidentemente tenemos que ir más allá de las ocurrencias. Con motivo del Día Nacional de Personas sin Techo del día 25 de noviembre, este jueves se realizarán diversas actividades para sensibilizar a la población. Habrá 2 flash mob a las 12 de la mañana en la Plaza de Santo Domingo y en Molina de Aragón. Asimismo, se emitirá la película El Rey Pescador, muy relacionada con el tema, el jueves por la tarde. Paralelamente, se realizarán visitas durante toda la semana a varios colegios. Por último, Braulio Carlés subrayó que la pobreza ha aumentado de un 19,7% en el 2007, año de bonanza, a un 21,8% en el 2011.
Entre las causas de este aumento destacó las migraciones, la situación de las viviendas, las adicciones, familias rotas y enfermedades mentales. Pues ahí hemos visto al sacerdote Braulio Carles, el responsable de la diócesis en asuntos sociales y de pastoral social lo llaman ellos, más contundente que nunca, ¿verdad, Borja Montero? Hoy es martes, nuestro invitado habitual en 19 horas, bienvenido. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que Braulio Carles ha enunciado pues un poco lo que se exige a la Iglesia como ente social que también es, y como con esos valores que predica de igualdad y de ayudar al necesitado y demás. Y es que nunca mejor traído que en este momento, cuando estás hablando de esas jornadas de las personas sin hogar. Muchas personas se están quedando sin hogar. Es verdad que no todas, y afortunadamente no todas terminan en la calle, ni son las personas sin hogar, los homeless, los vagabundos que tradicionalmente conocemos, sino que gracias a las redes familiares se está solventando esto. Pero bueno, esta crisis económica a través de desahucios, a través de desempleo, está dejando a mucha gente pues en una situación muy complicada. Ha sido muy claro, Carles, con la opinión de la Iglesia sobre el asunto de los desahucios. Es decir, coincide 100% con lo que pide la plataforma de afectados por las hipotecas, y el arco de la izquierda parlamentaria. No le convence en absoluto las medidas que ha tomado el gobierno, le parecen insuficientes. Es cierto que lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, también a raíz de actuaciones que ha llevado a cabo la plataforma de afectados por la hipoteca. Hay un doble juego que al final termina perjudicando mucho a estos usuarios del producto bancario, de las hipotecas. Y es que, bueno, tú pides dinero para comprar un bien y aunque devuelvas ese bien no te quitas toda la deuda, sino que tienes aparte que pagar una serie de gastos que suelen ser bastante amplios y no asumibles por una persona que evidentemente si ha dejado de pagar la hipoteca no es por gusto, sino por necesidad. Entonces, pues el pedir la dación en pago o pedir esas viviendas sociales de las que el otro día hablaba la vicepresidenta del gobierno, pero que tampoco se han concretado mucho, pues es algo que pues como decía antes, que en su vertiente social, en su vertiente de ayuda a los necesitados, no podía ser de otra manera que la Iglesia también los pidiera. Dos frases que ha dicho Carles en la rueda de prensa que me han llamado la atención. Una, la de los banqueros, ya la había oído más veces, no es original de Carles, pero me choca oírla en su boca. En la crisis del 29 eran los banqueros los que se tiraban por las ventanas, ahora los banqueros son los que son rescatados y los que se tiran por las ventanas son los inquilinos que no pueden asumir la hipoteca. Y la otra, cuando ha dicho que esto de los permisos de residencia para quienes compren pisos de 160.000 euros lo ha calificado de ocurrencia. Yo creo que se ha quedado corto. Sí, bueno, por un lado tiene razón. Es verdad que en la crisis del 29, en cuanto a intensidad, no la vivimos ninguno de los que estamos aquí, pero bueno, en cuanto a intensidad probablemente sea parecida a esta, pero las soluciones que se tomaron entonces fueron muy distintas. También probablemente no fue una crisis tan globalizada, y aunque llegara a Europa era principalmente una crisis de los Estados Unidos, y que fueron los propios Estados Unidos los que también ayudaron luego a salir de ella. Y bueno, pues, hubo una guerra mundial que luego también agravó la situación en Europa, pero bueno, es un contexto histórico completamente distinto. Pero es verdad que en aquel momento eran los banqueros los que se echaban las manos a la cabeza y decían qué ha pasado, y ahora son los usuarios como él mismo lo ha dicho, los usuarios de las hipotecas los que se están echando la mano a la cabeza de por qué yo, si yo no he hecho nada. Y en cuanto a lo de la ocurrencia, pues sí que la verdad es que, pues como dice Braulio Carles, probablemente sea un globo sonda y no sea así. Pero bueno, reactivar el mercado de la vivienda con esta cierta laxitud en lo que es la concesión de permisos de residencia, pues bueno, puede ser muy peligroso, puede ser muy provechoso. Yo llevo dándole vueltas desde ayer al asunto y me parece una idea ingeniosa, las cosas como son. Me parece una idea que puede ser buena para el fin que persigue, que es liberar stock de viviendas y reactivar economía y que se invierta aquí en España. Pero claro, me parece profundamente inmoral. Sí, es inaceptablemente inmoral. Es complicado. En realidad se hablaba de agilizar la concesión de estos permisos, que no es que tú vayas a comprar la nacionalidad o el permiso de residencia temporal por 160.000 euros, como se ha dicho desde algunos partidos, desde algunas asociaciones, principalmente de izquierda. Pero bueno, no deja de ser un poco, pues un cierto chantaje, por decirlo así, de si me pagas te soluciono los papeles más rápido.
Entonces tampoco yo no veo bien esta medida y espero que si al final se lleva a cabo algo parecido a esto, que haya un desarrollo reglamentario y un desarrollo legislativo que lo aclare un poco, porque si no puede pasar lo que decía Braulio Carles, que las mafias que tengan mucho dinero fuera de España, pues compren aquí sus pisos, ya sea para blanquear dinero o ya sea para tomarlo como centro de operaciones. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque tenemos más actualidad en la provincia. Ya sabes, Borja, cómo está ese asunto de Pioz, día tras día, pues dándonos que hablar. Ayer veíamos al nuevo alcalde de Pioz, a Vladimiro Pastor, y a sus socios socialistas, bueno, presentar ese informe de intervención que decía que la deuda de Pioz era de solo, y digo lo de solo entre comillas, de 7 millones de euros. Bueno, pues hoy el Partido Popular contraataca. La exalcaldesa Amelia Rodríguez insiste en que son 16, que no se creen nada de lo que dice ese informe de intervención y que aquí quien va a tener la última palabra es el Tribunal de Cuentas. El tribunal y los jueces son los que tendrán la última palabra. Así de tajante se ha mostrado este martes el popular Lorenzo Robisco ante las afirmaciones del actual alcalde de Pioz, el independiente Vladimiro Pastor, que aseguraba que las deudas del municipio no sobrepasan los 8 millones de euros y que según los populares siguen siendo más de 16. Ya es una burrada que se deban 8 millones de euros que manifiestan ellos, no les cuento cuando les digo, el Tribunal de Cuentas lo dirá y los jueces lo dirán, la cantidad ingente de millones de euros que se deben en el Ayuntamiento de Pioz. Es triste, pero es así. Pero las deudas contraídas, y ahora se las explicarán de forma detallada los números gordos, porque si al final vas pormenorizando en números menores, pues por supuesto. No solo salen 16 millones, sino que además habrá que pagar intereses y en muchos casos, que hay muchos procedimientos judiciales abiertos, intereses de demoras y costas. Así, llena de carpetas con informes, se ha presentado la exalcaldesa de Pioz, Amelia Rodríguez, en la sede del Partido Popular en Guadalajara. Según Rodríguez, los números y las cuentas para nada coinciden con los del informe de la intervención municipal que presentó este lunes Vladimiro Pastor, actual alcalde de la localidad. Quien hace el plago al plan de interventores es la interventora y el informe también viene firmado por la interventora. Aquí algo está claro que no cuadra. Ellos quieren decir que la deuda de Pioz no es la que nosotros decimos, lo dejan en 8 millones, que ya es una barbaridad, pero vamos, si siguen así, la dejamos a 0. Pero la realidad es esta, y está demostrado porque se ha hecho el pago con el pago del plan de proveedores. Es decir, que las facturas estaban en el ayuntamiento y se debían, porque si no, no se hubiera pagado en el pago a proveedores. En cuanto a responsables políticos de la situación en la que se encuentra el municipio, Robisco no duda en acusar al socialista Emilio Rincón, que estuvo al mando de Pioz 8 años, así como del actual alcalde. Aquí hay un responsable político de primer orden, que es el que entonces fue alcalde y el alcalde de ahora, que es el que está ocultando información y es el que tiene los procedimientos judiciales abiertos. Dejemos a un lado el trabajo de los técnicos, que en algún caso se está poniendo y se está analizando en los juzgados. Si la interventora afirma eso, siempre hay artificios en el que dice, no, claro, yo no he sumado esto porque está recurrido, como está recurrido no sumo 3 millones, como está aplazado el pago no sumo 300.000 euros de basura. Uno de los temas que más controversia sigue generando es el pago de la depuradora. Rodríguez ha mostrado un borrador del supuesto convenio que el ayuntamiento tiene con la Junta. Primero en unas declaraciones y en un pleno dice que es que habían firmado un convenio con la Junta de Comunidades. Ayer que lo tenían de palabra y que se lo habían prometido. Bueno, pues os voy a enseñar el convenio. Este es el convenio que ellos alegan, en blanco. Pero es que además, esto es un borrador, porque aquí habla no del Ayuntamiento de Pioz, habla el Ayuntamiento de Valdepeñas. En esto dicen que se basan para decir que la Junta tiene que pagar la depuradora. Lo que está claro es que desde el Partido Popular siguen apoyando la gestión realizada por Amelia Rodríguez al frente del consistorio piocero. Pues ya han escuchado a los populares de Pioz dando la contrarréplica a Vladimiro Pastor y a su informe de intervención. Dos asuntos quería que comentáramos, Borja. El primero, esa acusación clara, un poco tapada, pero bueno, al final lo dice de Robisco, de que la interventora está, bueno, pues que ha hecho un informe de alguna manera a gusto del Partido Socialista y sin... Y bueno, y haciendo algunas omisiones en las cuentas. Y luego lo que me parece glorioso de la rueda de prensa de Amelia, el asunto de que el convenio con el que se supone que defienden que tiene que pagar la Junta de la Depuradora está cogido del Ayuntamiento de Valdepeñas. Bueno, por un lado
Yo quiero confiar porque, bueno, tampoco hay que sospechar, y a pesar de todos los casos de corrupción que cada día nos asaltan, afortunadamente no en esta provincia, pero sí en el resto de España, en que las administraciones públicas intentan hacerlo lo mejor posible y que por tanto su intervención, que al fin y al cabo es quien tiene que vigilar el correcto funcionamiento de las cuentas, lo está haciendo bien. Entonces, si ese informe de intervención, pues ahora hay ciertas omisiones o ciertos artificios, como ha dicho Robisco, yo supongo que estarán ajustados a derecho y al día. Quiero creer, confiar un poco en la bondad de los técnicos que los han realizado. ¿Y no te parece que los que nos están viendo alucinarán? Porque yo alucino, ¿para qué nos vamos a engañar? De que no sea posible saber cuánto debe un ayuntamiento. Yo creo que debería haber. Yo le pregunto a cualquiera de los espectadores del canal 19, ¿cuánto debe usted? Bueno, tendría que mirar seguramente los papeles, pero sabe perfectamente las deudas que tiene todo el mundo. Euro arriba, euro abajo, lo sabe, sí. Debería haber más claridad en las cuentas. Es verdad que las cuentas de los ayuntamientos, sobre todo cuando ya adquieren un cierto tamaño, son complicadas porque son partidas muy grandes, hay servicios que vienen en varias partidas, hay diferentes capítulos, y el que no tiene mucha experiencia a la hora de leer esos documentos se puede liar. Pero yo creo que debería haber algo de cierta pedagogía política o económica o de cuentas, al fin y al cabo, para decirle a los ciudadanos: este es el presupuesto que tiene el ayuntamiento, X millones para todo el año, y lo que se debe es esto, para esto hemos pedido un crédito. Cierta información a los ciudadanos, porque es verdad que el ciudadano de a pie tiene que conocer, porque de esa salud económica y financiera del ayuntamiento dependen muchos servicios que pueden ser vitales. Hay una cosa que tienen razón tanto Amelia Rodríguez como Lorenzo Robisco, que sean 17, que sean 8, la verdad que no es lo mismo. Una cosa es una barbaridad y otra es 2x barbaridad. Sí. Pero que un alcalde deje un pueblo de 1.500 habitantes con 8 millones de euros de deuda, poniéndonos en la mejor de las opciones, en la que ellos mismos defienden, y que la manera de reclamar una depuradora a la Junta sea un convenio no firmado, que es un borrador y que pone Valdepeñas, a mí me parece que esa depuradora no la va a conseguir nunca. No, eso, y más según están las cosas en la Casa Regional, mucho menos. Es verdad que durante los tiempos de bonanza se hicieron muchas promesas a muchos pueblos, pero ahora no puedes venir con un borrador de un convenio a reclamar una obra ya hecha. Es que un alcalde responsable no hace una depuradora para 20.000 habitantes cuando su pueblo tiene 1.500 solo porque tenga la perspectiva de que los va a tener, y no hace una depuradora que le cuesta 3 millones de euros sin un papel firmado y oficial de que se lo van a pagar y que no lo tiene por qué deber él. Me parece una gestión que debería de plantearse este señor. ¿Cómo puede seguir de concejal en el ayuntamiento? El caso de Pioz es un caso excepcional, porque es verdad que es una población que creció muy rápido, no tanto en su censo como en extensión y en urbanizaciones, casi todas de segundas residencias de gente de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que se ha pagado un poco el pato de querer satisfacer y querer dar servicio a toda esa gran extensión de terreno que ahora ocupa Pioz, cuando realmente los impuestos los pagan pues los 1.500 habitantes que viven allí. Y entonces ahora se ha pagado el pato de querer ser una ciudad grande, cuando realmente los que responden económicamente y con sus impuestos a todos esos proyectos es un pueblo de cierta entidad, pero no deja de ser un pueblo. Un ejemplo de lo que fue la cultura del pelotazo, el creerse lo que no se tenía, el creerse lo que no se era, y el cometer error tras error. En fin, que por el bien de la gente de Pioz que salgan de esta cuanto antes. Vamos a cambiar ahora de asunto y vamos a un asunto feo. Antes hablaba Borja de que no salta siempre la corrupción por Guadalajara, o parece que no. Bueno, pues ahora tenemos un caso que ha saltado y ha saltado de lleno. Atención, porque es el gobierno regional, en boca de su portavoz, el que ha acusado sin ambajes al anterior director general de Deportes, Roberto Parra, de estar urdido en una trama de corrupción que se encargaba fundamentalmente de encargar y pagar obras que no se ejecutaban. Y una de ellas dicen que ha sido en el Polideportivo de Alovera. Vamos a ver esta historia que no tiene desperdicio. El consejero portavoz del gobierno regional, el popular Leandro Esteban,
ha anunciado este martes que la Junta de Comunidades ha ampliado una querella contra quien fue el anterior director general de Deportes de la Junta, el socialista Roberto Parra. El actual gobierno acusa a este ex responsable político de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, por unas obras que debían haberse realizado en el pabellón polideportivo de Alovera, por valor de 53.000 euros y que no se ejecutaron. Hay que destacar que el actual director general de Deportes, el popular Juan Carlos Martín, es precisamente concejal del Ayuntamiento aloverano y fue el responsable de Deportes municipal en la anterior legislatura. La denuncia amplió una querella ya presentada hace unos meses por el Ejecutivo del PP, que acusa a Parra y a otros altos cargos del anterior Ejecutivo de haber pagado también por la construcción de un graderío y un vestuario que nunca se ejecutó en otro polideportivo de Ciudad Real. En este caso se refieren a unas obras que, según consta documentalmente, nunca se llevaron a cabo en el pabellón polideportivo de Alovera, en la provincia de Guadalajara, y que por valor de 53.289 euros, sin embargo, fueron certificadas y pagadas. Por tanto, nos encontramos ante unos hechos exactamente iguales, cometidos o llevados a cabo presuntamente por las mismas personas, la misma empresa, mismos técnicos, mismo director general, y que suponen, de nuevo, incurrir presuntamente en esos mismos tres supuestos o presumibles delitos de malversación, de falsedad documental y de prevaricación. El actual gobierno regional asegura que los hechos podrían esconder una supuesta trama de corrupción, ya que afirman haber detectado la concurrencia de hechos similares cometidos por las mismas personas y desarrollados con el mismo método. También se han querellado contra los responsables de una de las empresas que estarían implicadas en la operación, Tecdeco. Prevaricación, malversación y falsedad documental. Una acusación directamente de un gobierno ejecutivo, de un gobierno en ejercicio, con respecto a su antecesor. No es lo más habitual. No es para nada habitual que este tipo de casos surja. Y bueno, ellos tienen los papeles y si han hecho estas duras acusaciones y si lo han presentado en el juzgado será porque tienen ciertas nociones de que eso puede ser así. Bueno, al final serán los tribunales los que tengan que examinar todos estos papeles y ver si ha sido así. Hay que destacar que no le acusan de apropiación indebida, en ningún momento le acusan de haberse quedado con el dinero, pero sí claramente parecen dar a entender los populares de que urdieron una trama porque se hizo en 2 o 3 sitios con el mismo modus operandi. Hablaba de modus operandi el consejero, utilizando este término delictivo, modus operandi, de que bueno, se le encargaba a una empresa hacer una obra, se le pagaba la obra y la obra nunca se había hecho. Yo no sé qué es lo que pretendían hacer en el polideportivo de Alovera. Me imagino que alguna reforma. Tampoco es una cosa muy grande, porque estamos hablando de 53.000 euros, y 53.000 euros en una obra no puede ser muy grande, pero en cualquier caso, si se pagó, deberían de haberla hecho. Claro, son 53.000 euros y luego hablan de otro polideportivo en Ciudad Real y si van encontrando más papeles de estos, pues a lo mejor sí que hay una trama importante detrás. Es cierto que son 50.000 euros, que es muy difícil que alguien se ponga en juego su seguridad jurídica, porque esto al fin y al cabo no es una cuestión de, bueno, vale, me habéis pillado y devuelvo el dinero, no, probablemente haya, si esto se demostrara de que de verdad ha habido intención detrás de todo esto y no ha sido simplemente un error administrativo, pues podría dar lugar a penas de cárcel o a penas bastante importantes, y por 50.000 euros no creo que nadie, y más si al final supongo que serían a repartir entre la empresa y quien ha urdido la trama. Un matiz que me gustaría destacar, se decía en el vídeo, me llama la atención y me parece que por ahí pueden ir los tiros de quien haya rascado que la acusación sea sobre el anterior director general de Deportes y que precisamente el actual director general de Deportes sea un concejal de Alovera, un aloverano, Juan Carlos Martín, que ahora es director general de Deportes, que conoce perfectamente la política deportiva y las instalaciones, porque ese polideportivo, entre otras cosas, lo ha gestionado él. Es decir, él tiene que estar muy encima de lo que ha ocurrido en ese polideportivo y por ahí tienen que venir los tiros. No, seguramente él haya sido así. Cuando llegó a su nuevo cargo, el nuevo director de Deportes, pues vio todos los convenios, todos los papeles que tenía encima de la mesa y dijo, aquí hay unas obras en Alovera que no se han hecho, lo sé de buena tinta porque no Alovera, claro, y luego vio tal, y con todos los contratos que hubiera, pues probablemente ha hecho un pequeño barrido,
a los diferentes concejales, oye, ¿en tu pueblo o en tu ciudad se hicieron estas obras que se supone que se iban a hacer? Sí, en la tuya no, y por eso supongo que se habrá ido depurando esa querella que se le pone, en el que se acusa a Roberto Parra de estos cargos. Habrá que estar muy atento a ver qué pasa con Roberto Parra, que ya no es ni mucho menos aquel atleta de los 800 metros que llegó a ser, creo que campeón de Europa, el socuellamino Roberto Parra. Vamos a cambiar de asunto. Les decía al comienzo del informativo que llevamos un año muy malo en lo económico y que hace justamente un año que Mariano Rajoy ganó las elecciones. Le quedan 3 para recuperar. Nosotros hemos salido a la calle a ver qué nota le ponen en esta primera evaluación. Llevamos un año con Rajoy en el gobierno. Quería que le pusiera nota, que lo valorara. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo está haciendo? Aprobado muy justito, muy justito, muy justito. Sí, muy flojito. Yo para mí un 6. De 0 a 10. Un 6. 0. ¿Qué contesta él, pues? 0, 0. Que muy mal. A Rajoy 0. Que se vaya a tomar por saco, lo único que tiene que hacer. Pues un 0, sinceramente. Yo también igual. ¿Otro 0? Sí. Hombre, aunque es que a lo mejor no tiene culpa de todo lo que está pasando, porque... Bueno, pero tantos recortes en educación y en sanidad tampoco es muy bueno. ¿Por qué no se recortan ellos el sueldo? Que tú no has visto los coches oficiales que tienen ellos, que eso cuesta millones de euros, entonces... Hombre, un 7,5 le pondría, porque había unas cosillas ahí que no ha llegado todavía a concretarlas. El tema de la crisis, el paro, cada vez hay más paro. Bueno, pues le voy a poner un 5. Pues ¿por qué? Pues porque yo creo que tampoco lo está haciendo bien. Porque los pobres cada día somos más pobres y los ricos más ricos. ¿Aún así le aprueba? Le he aprobado, pues yo creo que a lo mejor está intentando, pero yo creo que no, que lo está haciendo, si los otros lo hicieron según ellos mal, bueno, y todos lo estamos diciendo, ¿no? Pero ellos yo creo que tampoco lo están haciendo bien. Pues una nota mala, un 5 por ahí, como ni aprobar siquiera, yo creo. ¿Por qué? Pues porque no han hecho nada, porque de todo lo que dijeron en el programa que iban a hacer, lo han hecho al revés, subiendo los impuestos y todo. Así que, ¿por qué no te la vamos a dar? Nada, mala. Bueno, del 1 al 10 pues un 5. Es que como está la situación ahora mismo, digamos que no es que se esté haciendo un buen trabajo. Hombre, la nota le pondría un 2. ¿Y por qué? Pues porque él nos ha mentido constantemente y dijo que íbamos a ir, la gente se pensó que íbamos a ir a mejor, y desde el 20 de noviembre hemos ido todos a peor. Pues no sé qué decirte, porque, bueno, le pondría, pues no sé, un 7, un 8, le pondría. Está haciendo cosas bien y cosas mal, así que no sé qué decirte en concreto. Él creo que lo trata de hacer bien. Trata de hacerlo bien, lo que pasa es que tiene mucha contra. Pero trata de hacerlo bien y yo creo que va por buen camino. Si a este último señor le damos un 8 aproximadamente, o intuimos que lo que quiere dar es un 8, me sale 50,5 entre 10 entrevistados a 5. Aprobado por los pelos, pero aprobado, Borja. Hombre, yo creo que coincido un poco con este señor, no en todo su mensaje, pero bueno, yo quiero pensar que está intentando hacerlo bien. Lo que pasa es que es verdad que ni los tiempos son los más adecuados, ni probablemente esté respondiendo a las necesidades urgentes que se dan en parte de la población. Y es que esto de las notas, Borja, es algo muy subjetivo, claro, cada uno cuenta un poco el baile cómo le va, tiene pues, su propia subjetividad, su propia ideología a la hora de valorar también cómo lo ha hecho un gobernante, pero los datos objetivos son muy tozudos. Hace noviembre de 2011 había 4,9 millones de parados, ahora hay 5,7. El PIB interanual estaba al 0%, ahora está en el 1,6 negativo por ciento. Hemos caído casi un 1,7% desde entonces a ahora. La prima de riesgo está más alta de lo que estaba, y eso por no decir cómo estuvo este verano. Y la inflación se ha disparado hasta el 3,5% con el asunto del petróleo. Y la bolsa ha perdido 600 puntos. Sí, bueno, la verdad es que los datos no son interpretables, los datos son malos. Luego hay otra cuestión, que es la sensación que se percibe en la calle, y que también lo comentaban algunos de los ciudadanos encuestados. Rajoy está haciendo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, y eso yo creo que es lo que realmente más le puede molestar al ciudadano,
no tanto al que no le ha votado, que evidentemente va a ser bastante crítico con cualquier medida porque no ha apoyado su programa desde un principio, sino cuando tú has apoyado un determinado programa, como lo han hecho, pues no me acuerdo si eran 12 millones de votantes aproximadamente, que fueron los resultados que tuvo. Ahora se ven que todas esas medidas, que esas 12 millones de personas querían que se pusieran en marcha, no se están haciendo al contrario. Yo soy de los que piensa que da igual que haga lo contrario de lo que dijo, incluso aunque hiciera lo contrario de lo que dijo. Si por lo menos hacer lo contrario de lo que dijo estuviera sirviendo para que a día de hoy hubiera 500.000 menos de parados en lugar de 800.000 más, yo creo que se le perdonaría. Evidentemente, si las cosas fueran bien, si tú aplicas una receta y te sale bien, aunque no la hayas prometido, al final tú como gobernante, tu finalidad, aunque suene un poco maquiavélico de que el fin justifique los medios, pero si tú al final consigues que esos 5 millones de personas estén trabajando, no esos 5 millones, pero 500.000, 1 millón, 2 millones de personas de esos 5 millones estén trabajando, que los precios se mantengan en unos niveles estables, no precisamente cuando menos renta tiene la gente, más sube el IPC, y cuestiones de ese tipo, pues se le podría perdonar que dé un giro a sus políticas o que no respete su propio programa electoral. Pero cuando a ti te ha prometido una receta para salir de la crisis y está haciendo la contraria, escudándose en qué es lo que nos pide Europa, y probablemente si hubiera salido otro, pues al final Europa nos pediría lo mismo y probablemente hubiera tomado estas mismas medidas. Esa troika que nos tiene cogidos absolutamente por el cuello. Por cierto, vamos a seguir hablando de economía bastante en el segundo bloque de este programa, porque ya saben que justo hoy ha empezado el congreso anual que celebra la COE Cepime provincial y que desemboca el sábado que viene en la entrega de premios anual. Va a venir a vernos el que es nuevo secretario general de la patronal alcarreña, Javier Arriola. Con él vamos a hablar precisamente de economía a nivel nacional y sobre todo provincial. No se muevan, que ahora volvemos. Pues gracias por seguir ahí. Iniciamos aquí la segunda parte de este 19 horas de martes y como les decía antes de la publicidad, hoy ha comenzado el 9º Congreso Provincial de la COE Cepime de Guadalajara. Lo vemos. Con la participación de unos 60 empresarios y directivos de Guadalajara, este martes ha dado comienzo el 9º Congreso Empresarial de la COE Cepime Provincial, una cita que se desarrollará con diferentes ponencias de expertos a lo largo de la semana y que ha sido inaugurada por el presidente de la patronal, Agustín de Grandes, en compañía del delegado provincial de la Junta, José Luis Condado. El presidente de los empresarios ha querido enviar un mensaje de optimismo a los emprendedores reunidos en la cita. Yo creo que en Guadalajara tenemos una situación especial. Es verdad que la crisis, y especialmente la zona del ladrillo, nos afecta muchísimo, pero el corredor Madrid-Guadalajara, igual que ha sido un hecho de éxito incuestionable y que hemos tenido crecimientos del 5%, Guadalajara es la menos mala de Castilla-La Mancha, con menos paro y yo diría más preparación, y la situación que tenemos es estratégica, tenemos que estar muchísimo mejor. De Grandes ha demandado a Condado que los gobiernos regional y nacional den marcha atrás en su política de subida de impuestos y se ha quejado del comportamiento de las entidades financieras. Que cometan que dejen el marco de actuación libre, que lo menos los impuestos los que los administremos nosotros, que paguemos los impuestos que sean fundamentales para mantener el estado de bienestar, en la medida que se pueda, pero que nos bajen los impuestos. Y les hemos criticado que nos parece que la subida de tasas no es razonable y que la subida de impuestos tampoco. Y yo espero que en tiempos mejores se pueda retrotraer a una situación la que nos prometió en su momento y que yo comprendo que cuando uno aterriza y ve cómo están las cosas y se encuentra, pues cuando abre los cajones con cosas que no esperan, pues tiene que cambiar de circunstancias. Pero no obstante, sí que les pedimos que hicieran esto. Condado ha hecho un llamamiento a la ilusión de los emprendedores y ha abogado por la poca intervención de los poderes públicos. Las empresas ya en marcha, las nuevas, se mantienen o nacen por el optimismo y por la ilusión de los empresarios, de los emprendedores que quieren poner en marcha una ilusión. Entonces, yo creo que la Administración estamos
para permitir que esa ilusión no se venga abajo. El gobierno regional, y un poco siguiendo la pauta que me ha marcado Agustín, ¿qué tenemos que hacer? Pues poco. Yo diría que los gobiernos tienen que no estropear las cosas. Esta primera jornada del Congreso Empresarial ha contado con la participación del experto en coaching Miguel Ángel Díaz. El Congreso continuará con otras 3 charlas de expertos y se cerrará el sábado con la tradicional cena de gala y de entrega de los premios anuales que concede la COE provincial. Pues llevan 9 años en los que la patronal provincial organiza este congreso, que acaba en esa cena de gala y en esos premios. Y para hablar de este y otros asuntos de la actualidad patronal de la provincia hemos traído a Javier Arriola, que es una cara nueva en la COE provincial. Bueno, no tan nueva, porque lleva mucho tiempo, pero sí nuevo en su cargo actual. Es el nuevo secretario general de la COE, el nuevo gerente de la patronal, en sustitución de Miguel Cambas. Bienvenido, Javier, por primera vez a este 19 horas. Buenas tardes, Óscar, muchas gracias. 4 jornadas por delante de coaching, de competitividad, con esto de la energía eficiente, de pymes y nuevas tecnologías, de ventas. ¿Qué tal recepción ha tenido este año las charlas, los seminarios de este congreso? Bueno, la verdad que como todos los años hacemos el mismo programa con diferentes jornadas, pues francamente le echamos mucho cariño a este evento, ¿no? Para nosotros es uno de los más importantes a lo largo del año, y la verdad que la recepción por parte de los empresarios, pero también del público en general, porque son jornadas abiertas a todo aquel que tenga un mínimo interés y quiera acercarse a conocerlas y a formarse en diferentes sectores. Con lo cual diría que una aceptación total. Hemos tenido que cerrar en algunas convocatorias las plazas, con lo cual estamos todas prácticamente completas, con lo cual fantásticamente muy contentos. ¿Qué perfiles de personas van allí? Entiendo que lo ha dicho, que está abierto, pero me imagino que fundamentalmente directivos o... El perfil es muy variado, es decir, en esto somos bastante abiertos, sobre todo en el Congreso, porque tenemos perfiles, como decías tú muy bien, con gente que son directivos, hay mandos intermedios. Hay también trabajadores, es decir, en función de sus puestos pues se adecúan a una u otras jornadas. Y luego, como te decía, también tenemos un número, estamos manejando números en torno a 70 personas diarias en cada una de las jornadas. Pues a lo mejor puede haber un 20% o 25% de, como decía, de personas que se les invita, les llega la invitación porque son jornadas abiertas. Y esa curiosidad, porque en estos casos nunca sabemos quién es ese futuro emprendedor o ese futuro empresario, con lo cual... Hay mucho soñador entonces en las jornadas, aparte de empresarios consolidados, hay ese emprendedor que tiene la idea en la cabeza y que, bueno, no sé si sí o si no, pero que por lo menos sueña con algún día llevarla a cabo. Yo creo que todos somos soñadores, ¿no? Si no yo creo que moriríamos, pero efectivamente sí hay... Yo creo que es una provincia con mucha actividad, con mucha inquietud y por supuesto hay mucho soñador, pero soñador que seguro que llega esos sueños a realidad. Ojalá, sobre todo porque nos hace falta gente que cree empresas para ese trabajo, a ver si salimos de esta. Son 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes, con charla, con seminario, están ahí unas horas aprendiendo, reciclándose, formándose, y luego acaban con fiesta. El sábado organizan una gala ya tradicional de entrega de premios, y entregan los premios Excelencia Empresarial. Cada año la patronal elige pues, una docena de empresas. Este año, se lo voy a decir como lo siento, me ha llamado muchísimo la atención la elección del Parador de Sigüenza, en plena convulsión de la empresa Paradores, que si está a punto de estar en quiebra, que se han tenido que paralizar todos los proyectos de construcción, un montón de run político alrededor de la situación de las cuentas de la empresa de Paradores, y ustedes dicen, pues para nosotros el Parador de Sigüenza es la mejor empresa del año. ¿Había un poco de reivindicación ahí? No, más allá de todo eso, quizá es todo lo contrario, es decir, nosotros, como bien tú decías, todos los años, a través de la Junta Directiva y las distintas asociaciones sectoriales, pues proponen en las distintas categorías unos premiados. Yo creo que además esto es, siempre lo cuento, porque quizás sea esta la única junta directiva que realmente se vota, que los miembros votan porque siempre cada uno tiene sus propuestas, ¿no? y se genera un debate interno muy bonito, ¿no? Con lo cual, y en esta ocasión la empresa del año fue un consenso. Y no se tuvo en cuenta, porque además las noticias son muy recientes, incluso creo que a posteriori de esta decisión, y aquí lo que se valoró únicamente es el Parador de Sigüenza como una tarjeta de visita importante para nuestra provincia y como un elemento a destacar en nuestro turismo. A lo que tú me decías, independientemente de esto, obviamente la situación del Parador es que tampoco la conozco en profundidad, pero sí es cierto es que en todo caso tendrán que ajustarse como nos estamos ajustando y están ajustando todas las empresas. Parador no puede ser menos, con lo cual obedece todo lo contrario, sino un reconocimiento a esa tarjeta de visita que yo creo que Parador de Sigüenza lo representa para nuestra provincia. Entre las empresas elegidas hay algunas que son empresas muy potentes, muy importantes para nuestra provincia, como Bass Coatings, que en estos momentos debe ser de las empresas más grandes que quedan en Guadalajara.
este grupo logístico ID, que es la de mayor contratación, o Tagar, que es una bandera absoluta de Guadalajara. Pero no sé si me podría citar alguna empresa por su curiosidad o por su innovación que pueda ser relevante en estos premios que van a dar el sábado. Yo creo que hay ejemplos de todo tipo, ¿no? Yo creo que una que a mí me parece muy entrañable es el premio al emprendedor, ¿no? La que está tan de moda, en este caso es la Acero Asesores de Imagen, que es una peluquería, pues bueno, pues de una empresaria, una emprendedora que vino desde Madrid trabajando en una peluquería a montar su negocio, su empresa aquí en Guadalajara. Y bueno, en año y medio, 2 años que lleva con este nuevo negocio, ha creado 4 puestos de trabajo, va subiendo, con lo cual, bueno, pues es un claro ejemplo que hay que reconocer. Junto con ella, pues tenemos el hotel-restaurante El Doncelle, que está en Sigüenza, que son 2 hermanos que apuestan por la calidad con un nivel muy alto. Tenemos también excelente restaurante, si lo conocéis. Es decir, tenemos por ejemplo Catapán, ¿no? Es un de referencia, una panadería de referencia en nuestra provincia. Otro que vino de Soria a mostrar un camino. Exactamente, además sabéis ahora que ha abierto también otro establecimiento, digamos, similar, ¿no? Con comida preparada. Y aquí ya puesto las comidas preparadas está la empresa con mayor expansión internacional, que es Comidas Populares SL. El amigo Paco. Que es el amigo Paco Payas, como todos seguramente los televidentes le conozcan. Que nos ha dejado todos sorprendidos con el producto que está realizando de la paella enlatada, es decir, precocinada. Fantástica. Fantástica, yo lo he probado y lo probé hace poco y me pareció un producto muy bueno y lo está exportando por medio mundo, con lo cual yo creo que este tipo de empresas pequeñitas hay que premiarles y demostrar a los demás que se puede. Oiga, pero es que también se van ustedes a cenar y hoy decía el presidente Agustín de Grande, decía, algunos nos dicen que si están las cosas para cenas y tal... Lo hemos dudado, pero en fin, nos vamos. Están las cosas para cenas, hay que olvidarse un poco y decir, bueno, da igual, vamos a cenar. Pues como decía bien el presidente esta mañana, como tú bien dices, es decir, todos los años, cuando llegamos a esta fecha en septiembre, cuando nos planteamos el preparar este congreso, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es decir, pero yo creo que la decisión es acertada, es decir, hay que, no sé si olvidarse, pero por lo menos sí reconocer a estos empresarios esta labor. Y bueno, y dentro de esta convulsión que estamos viviendo día a día, pues tener unas horas de relax y de que los empresarios compartan con ellos mismos y encima los propios empresarios premien a sus compañeros, yo creo que es necesario. Javier, quería hablar también de usted, porque también es noticia el Congreso, pero también es noticia usted, porque justo creo que fue el 1 de octubre, cuando nos comunicaron que había un cambio en la Secretaría General. Es usted licenciado en Derecho, llevaba 7 años de director adjunto ahí, a la vera verita de Miguel Cambas. ¿Era una noticia esperada? ¿Usted esperaba que Cambas se fuera? Es joven, ¿no? Sí, no, pero Miguel todavía lo tenemos al lado, es decir, se prejubiló, con lo cual contamos con él permanentemente, pero una decisión que él tenía tomada, él quería prejubilarse para colaborar, como él dice, de otra manera, no tan al día a día. Y bueno, pues el relevo natural se venía gestando, ¿no? Y ya estábamos con una preparación de años, con lo cual, pues bueno, pues la verdad que para mí es un honor y sobre todo una responsabilidad. ¿Qué objetivos se ha marcado pues de entrada, en este nuevo puesto de trabajo que ocupa, en esta nueva responsabilidad? ¿Qué le gustaría hacer de la COE o conseguir de la COE durante el tiempo que usted esté al frente del apartado técnico, por decirlo de alguna manera? Hombre, pues un poco te diría que vamos a continuar un poco con la misma línea de trabajo. Es decir, ciertamente desde que entró Miguel Cambas la Confederación pegó un giro muy importante respecto de lo anterior, y nosotros nos tenemos que centrar un poco en lo mismo, sobre todo lo que sí vamos a dar pasos de gigante en el sector, digamos, en el sector servicios, para dar nuevos servicios a nuestros asociados. Nos están demandando diferentes servicios, atenciones, con lo cual pues yo creo que una cercanía todavía más si cabe al propio socio y pendiente en cada momento de aquellas necesidades que nos puedan demandar. ¿Cuántos asociados tiene la COE provincial en estos momentos en Guadalajara? COE y CEPIME. Quiero decir, ¿qué papel juega entre el empresariado? ¿Son ustedes la representación del empresariado? Yo te diría que por supuesto que sí. Es decir, date cuenta que nosotros ahora mismo tenemos asociadas en torno a 3.500 empresas de manera directa, integradas todas ellas en 35 asociaciones sectoriales más locales que tenemos, como las de los polígonos o como en Sigüenza, que tenemos una representación muy importante. Y como con nosotros siempre decimos que están las más grandes porque quieren estar, pero sobre todo están todo el núcleo de las pequeñitas, las pymes, que son las que realmente generan riqueza y bienestar en nuestra provincia, nosotros calculamos en los datos que tenemos aproximadamente un 95% del Producto Interior Bruto de la provincia de Guadalajara, con lo cual nuestra representatividad y nuestra potencia yo creo que queda más que demostrada en el día a día. También le quería hablar un poco por su opinión como experto en el mundo empresarial y en el mundo laboral
de lo que hemos estado hablando antes Borja y yo, del año de Mariano Rajoy y las indiscutibles malas cifras económicas que nos acompañan y que han acompañado a este año de Rajoy. Lo decía porque Agustín de Grandes, en la presentación en la inauguración del Congreso, ha elogiado la reforma laboral, ha dicho que si no ha creado empleo, no lo puede decir porque no lo ha creado, por lo menos ha frenado la destrucción. ¿De verdad a usted también le parece que ha frenado la destrucción de empleo esta reforma laboral? Sí. Porque a la luz de los datos no lo parece, hay 800.000 parados más que de un año. Sí, sí. Quizás, es decir, lo hemos dicho por activa y pasiva, esta reforma laboral para nuestro gusto ha quedado algo corta o por decirlo de alguna manera, han faltado flecos en los que se debería haber abordado mucho más y haber sido más valiente por parte del Gobierno. Pero sí es cierto que ha habido un frenazo, no te voy a decir en seco, porque obviamente se ha seguido destruyendo empleo, pero sí es cierto lo que ha introducido la reforma laboral es una mayor flexibilidad a la hora, pues, precisamente de evitar despidos, una posibilidad de intercambiar horarios, intercambiar movimiento del propio personal y adaptarlo a las necesidades reales. Es decir, cuando una empresa de producción no tiene pedidos, no puede producir, pues tiene que estar parada o tiene que optar por el despido, mientras tanto a lo mejor llega un pedido mañana y precisamente no tiene gente, con lo cual si tiene gente en ese momento puede adaptar con esta flexibilidad que ha introducido esta reforma laboral, con lo cual obviamente la empresa que no tiene capacidad para aguantar, obviamente no se ve más que abocado al despido, pero otras le ha servido para que haya una pequeña flexibilidad que se ha valorado muy importante. ¿Y cuándo va a funcionar? Dando por hecho que hasta ahora no ha funcionado. Pues hombre, los datos y jugar ahora con la bola de cristal es complicado. Es decir, nosotros, nuestros estudios, y tú antes lo comentabas antes de mi entrada, es decir, los datos no son halagüeños para nada. Es decir, probablemente acabemos un año muy complicado con un PIB con 1,6 en nuestras previsiones de crecimiento. Para el año que viene será muy similar, pero sí es cierto que por nuestros datos, a finales del año que viene, 2013, quizá haya un cambio de tendencia. No significa nada más que eso, quizá hayamos tocado fondo y a partir de ahí, pues no sé si creceremos, pero por lo menos que la destrucción no continúe. Mire, con todos los respetos, yo empiezo a tener la sensación de que nos ponen ustedes como el palito y la zanahoria y cada vez la vemos más lejos, pero nunca la terminamos de alcanzar, ojalá me equivoque. Borja. Comentaba de Grandes durante la presentación, pues toda la reforma fiscal que ha habido y que no ha sido buena para los empresarios y que la critican, y bueno, y ahora abordábamos la reforma laboral. ¿Qué es lo que se le pide a los gobiernos, en concreto al gobierno nacional, que probablemente sea el que más incidencia pueda tener en la política a nivel económico, para que las empresas puedan volver a eso, a que haya ese cambio de tendencia, incluso acelerarlo un poco antes de las previsiones que tenéis? Hombre, aquí hay una cosa que no por dicha 1000 veces deja de tener vigencia, que es que fluya el crédito a las empresas. Para nosotros, para los empresarios, es vital que el crédito vuelva a las empresas, vuelva a fluir ese cash, esa caja diaria, que es lo que muchas veces impide a las empresas precisamente el poder continuar o abordar nuevos proyectos. Con lo cual nosotros lo que estamos pidiendo desde COE a nivel nacional es que esta reforma de cajas, bancos y en general de las entidades bancarias pues llegue a buen puerto cuanto antes y que efectivamente vuelva a fluir el crédito. Eso digamos que es el principal escollo que tenemos ahora mismo para la creación de empresas y sobre todo para el mantenimiento de ellas. Por cierto que mañana, hablando de pedir, mañana viene la consejera de Economía, Carmen Canselo, aquí a Guadalajara. Por la mañana se va a reunir precisamente con la Junta Directiva de la COE, nos acaba de llegar la convocatoria. Tiene usted ocasión de pedir, pero directamente, a la que manda. ¿Qué va a pedir? Cuando gobernaban los socialistas le pedían mucho las infraestructuras eternamente prometidas y que nunca llegaban, sobre todo carreteras y tal. Yo sé que el tiempo no está para carreteras, que no están las cosas para meterse en grandes obras, pero no sé, algo habrá que pedirle. Hombre, siempre pedimos, es decir, siempre pedimos. Hombre, mañana es un tema mucho más monográfico, porque seguramente abordaremos el tema del plan estratégico del corredor y del corredor ferroviario de la zona centro, que queremos contárselo como una visión y una futura infraestructura para Guadalajara, y por supuesto aprovechará para hablar de otros temas, como bien decías antes, es decir, temas de financiación, temas de agilización de trámites administrativos, es decir, realmente que eso es lo importante, y sobre todo obviamente también le trasladaremos, aunque se está todavía en debate interno, todo el tema de la famosa tema de tasas que va a poner en marcha el gobierno regional, con lo cual, bueno, pues... Sí, que hoy el presidente ya le ha dado un toquecito al delegado provincial de la Junta y dice, no estamos de acuerdo con esa subida de tasas. Para nada.
¿Qué le ha parecido, por cierto, la respuesta de Condado, eso de que los gobiernos aquí en este tema de las empresas estamos para no hacer nada y sobre todo estorbar lo menos posible? A mí me ha llamado la atención. Hombre, yo creo que lo literal realmente, el fondo de esto es que realmente yo creo que el gobierno tiene que hacer, cuando decía José Luis que tiene que hacer lo menos posible, yo creo que entiendo y entendemos todos que lo que tiene que hacer es no molestar y no entorpecer, por eso decía al principio, es decir, yo creo que hay una máxima en el mundo empresarial, es decir, que hay que dejar de hacer los empresarios que realmente son los que crean riqueza y empleo. Entonces, cuanto menos trabas administrativas, menos papeleos, más facilidades y menos impuestos, se generarán mucho más puestos de trabajo y riqueza, seguro. Borja, muchas gracias por acompañarme un martes más con tu fina capacidad analítica aquí en la mesa del 19 horas. Pues el martes que viene otra vez, entonces. Y a usted, Javier, también muchas gracias por debutar en este programa, en el 19 horas. Espero tenerle alguna que otra vez por aquí con esta amabilidad que ha tenido hoy en venir con nosotros. Seguramente, muchas gracias. Y a ustedes ya lo saben, todos los días tenemos una cita con el análisis de la actualidad a las 7 de la tarde aquí en la mesa de Canal 19 2.0. Esto es 19 horas y hoy les dejo con música. Pues así de bien sonaba Leiva el sábado pasado cuando vino a Guadalajara a la Sala Óxido. Tremendo concierto el que dio Borja, tú que eres musiquero. Sonaba excelentemente, 400 personas aproximadamente acudieron a disfrutar de esta pata de pereza que actuaba en Guadalajara. Nosotros estuvimos allí y así es como sonaba. Con él les dejamos. Hasta mañana. Caballo salvaje arrasan las madrugadas. Aún recuerdo cuando estábamos éxtasis. Aún recuerdo cuando estábamos. Tocado y apagando fuegos en ninguna parte. Derribo todo y me hago tan pequeño. Prometí no volver a remar. Me quemo en el infierno y cada vez fuera un poco antes. Espíritu de los toreros con la fiera delante. Palabras como estocadas, caballos salvajes.